¿Y si todo lo que crees saber sobre el mundo estuviera construido sobre un error que nunca cuestionaste? Piensa un momento en cómo vemos normalmente la vida. Nacemos, crecemos, sufrimos, perdemos cosas, perdemos personas, enfermamos, envejecemos y finalmente morimos. A lo largo del camino hay momentos de alegría, de amor, de conexión. Sí, pero también hay miedo, conflicto, injusticia, culpa, y de algún modo hemos llegado a aceptar que todo eso forma parte inevitable de la realidad. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si el mundo que vemos no fuera el mundo tal como es, sino el reflejo de una idea que llevamos dentro de la mente? Una idea muy concreta, la idea de que somos culpables. El curso propone algo muy radical, que la raíz de casi todo lo que experimentamos en el mundo, el ataque, la defensa, el juicio, la necesidad de castigarnos o castigar a otros, nace de un solo lugar, la creencia de que hay culpa en nosotros. Y cuando una mente cree que es culpable, inevitablemente empieza a vivir de una manera muy particular. Empieza a defenderse, empieza a atacar, empieza a juzgar. Porque si en el fondo crees que mereces castigo, entonces el mundo se convierte en un lugar donde ese castigo parece posible, incluso inevitable. De hecho, mira el mundo con atención. Es un lugar donde el dolor parece natural, donde la pérdida parece inevitable, donde incluso el amor muchas veces termina en separación. Los cuerpos nacen con dolor, crecen entre conflictos y tarde o temprano desaparecen. Y ante todo eso, la mente intenta encontrar explicaciones. Intenta justificar el sufrimiento, darle un sentido, hacerlo soportable. Pero el curso plantea una pregunta que corta todo eso de raíz. ¿Y si este mundo no fuera la realidad? ¿Y si fuera simplemente el reflejo de una mente que se ha convencido a sí misma de que es culpable? Porque si la culpa fuera real, entonces el sufrimiento tendría sentido. El castigo sería lógico. Incluso podríamos llegar a pensar que Dios mismo exige ese sacrificio. Pero aquí aparece una idea que lo cambia todo. El amor no castiga. Un padre que ama no podría crear un mundo donde sus hijos tuvieran que sufrir para ser salvados. No podría exigir dolor como precio del amor. Si eso fuese verdad, Dios sería cruel. Y el curso afirma con absoluta claridad: si el mundo fuese realmente así, entonces Dios no sería amor. Por eso el capítulo comienza desmontando esa visión. Propone que el problema no está en Dios, ni en la creación, ni siquiera en la realidad misma. El problema está en la interpretación que la mente ha hecho de sí misma. En el momento en que la mente aceptó la idea de culpabilidad, comenzó a percibir un mundo que reflejaba esa creencia. Un mundo de juicio, un mundo de ataque, un mundo donde el sufrimiento parece inevitable. Pero esa percepción no es la verdad, y aquí aparece el núcleo de este capítulo. Si la culpa es la raíz de la percepción del mundo, entonces la inocencia lo cambia todo. Porque en el momento en que la mente empieza a cuestionar la culpabilidad, algo comienza a transformarse. El mundo deja de parecer un lugar de castigo. Las relaciones dejan de ser campos de batalla. Y la percepción empieza a abrirse a algo completamente distinto, a lo que el curso llama el mundo inocente. Un mundo que no nace del miedo, sino de la corrección de la mente. Un mundo donde el Hijo de Dios ya no se ve a sí mismo como culpable, y por eso deja de ver culpa en los demás. Ese cambio de visión no es pequeño. Es el paso que abre la puerta a la paz, al perdón real y finalmente al recuerdo de lo que siempre hemos sido. Porque si el Hijo de Dios nunca fue culpable, entonces nunca estuvo realmente separado. Y si nunca estuvo separado, entonces el mundo que parecía demostrar esa separación empieza a perder su fundamento. Eso es lo que este capítulo va a explorar. Cómo la culpabilidad construye el mundo que vemos, cómo esa idea puede deshacerse y cómo detrás de esa nube de culpa empieza a aparecer algo que parecía imposible. Un mundo completamente distinto. Un mundo inocente. Sección 1. Inocencia e invulnerabilidad. Hay una dinámica muy curiosa que ocurre en la mente humana, y esta sección empieza justamente ahí.
la manera en que intentamos deshacernos de la culpa. Cuando una persona siente culpa, normalmente busca sacarla de sí misma. Nadie quiere sentirla. Es una sensación pesada, incómoda, difícil de sostener, así que la mente busca una salida. Pero el ego tiene una forma muy peculiar de manejar esto. En lugar de reconocer la culpa y dejarla ir, lo que hace es proyectarla. Es decir, la coloca fuera, en otras personas, en el mundo, en las circunstancias. De esa manera parece que la culpa ya no está dentro. El problema es que eso no la elimina, solo la esconde. Así puedes sentir culpa sin saber exactamente por qué. Sabes que algo no está bien, que hay una sensación incómoda en el fondo, pero no encuentras su origen. Entonces empiezas a explicarlo con los ideales del ego, que no eres suficientemente bueno, que has fallado en algo, que deberías ser diferente. Pero el curso señala algo más profundo. Al final, cuando te sientes culpable, lo que realmente estás haciendo es considerar culpable al Hijo de Dios. Y ahí está el error central. Porque cuando crees que el Hijo de Dios es culpable, estás negando quién eres realmente. Es como si hubieras olvidado tu identidad y empezaras a juzgarte desde una versión falsa de ti mismo. A partir de ahí aparece algo que el curso describe como uno de los secretos más oscuros del ego. Muy en el fondo de la mente se mantiene una idea escondida: la creencia de que has traicionado al Hijo de Dios, incluso que lo has condenado a morir. Puede sonar extremo, pero lo que el curso intenta señalar es la raíz psicológica de la culpa. La mente llega a creer que su error ha sido tan grave que merece castigo, y el ego necesita que ese pensamiento permanezca oculto. Porque si lo miraras directamente, te darías cuenta de que no tiene sentido. En presencia de la verdad, esa idea se desvanecería. Por eso el ego protege ese secreto con tanto cuidado. Mientras permanece oculto, puede seguir alimentando la culpa, pero cuando se examina a la luz de la verdad, pierde su poder. El curso incluso dice algo muy directo: creemos haber crucificado al Hijo de Dios. No necesariamente en sentido literal, sino como símbolo de cómo la mente ataca la inocencia. Cuando el ego se encuentra con la verdadera inocencia, la percibe como una amenaza. ¿Por qué? Porque para el ego la inocencia demuestra que la culpa no es real. Y si la culpa desaparece, el ego también. Por eso intenta reinterpretar la inocencia como si fuera algo peligroso, incluso como si fuera una ofensa contra Dios. En esa lógica invertida, la inocencia se convierte en culpa, y el ataque parece justificado. Todo miedo que aparece cuando escuchas las ideas de este curso nace precisamente de esa inversión. En el fondo, el ego teme que la verdad deshaga su sistema entero. Y aquí aparece algo interesante. El objetivo de este curso es tu felicidad y tu paz. Pero aún así, a veces puede producir miedo. ¿Por qué? Porque parte de ti cree que aceptar la verdad implicaría perder algo importante. Incluso puede parecer que el curso intenta quitarte defensas o estructuras que te protegen. Y entonces reaccionas como si la verdad fuera una amenaza. A veces incluso descartas estas ideas con más rapidez de la que utilizas para cuestionar los pensamientos del ego. Es como si una parte de ti pensara: si acepto esto, algo en mí desaparecerá. Pero lo que realmente desaparecería no eres tú, sino la culpa. Y aquí el curso introduce una afirmación muy importante. Lo único que puede protegerte realmente es tu inocencia. La expiación, que es el proceso de reconocer que la culpa no es real, siempre ha sido interpretada como una liberación de la culpa. Y eso es correcto si se entiende bien. Sin embargo, muchas veces incluso cuando se explica claramente, la mente puede resistirse a aceptarlo. Puede que ya hayas empezado a ver que el ego no ofrece una salida real. Puede que sus promesas ya no te convenzan del todo. Pero aún así, aceptar la alternativa puede generar miedo. Ese miedo es lo que el curso llama el miedo a la redención. Porque en lo más profundo, la mente cree que si la verdad aparece, podría destruirla. Cree que la verdad revelará algo tan terrible que no podría soportarlo. Pero el curso responde a ese temor con mucha claridad. Eso no es así. Ese secreto terrible que crees esconder no es real. Cuando lo llevas a la luz, simplemente desaparece.
La culpa funciona como una nube que oscurece la mente. Mientras permanece ahí, parece que bloquea la relación con Dios. Pero cuando se disipa, lo que aparece es algo muy distinto: el recuerdo de tu Padre y el reconocimiento del Hijo inocente que nunca murió. Entonces ocurre algo muy profundo. Te das cuenta de que siempre has estado unido a Él, que nunca hubo una separación real, y que el regreso a casa no es un castigo ni un juicio, sino un motivo de celebración. El curso incluso dice que habrá gran alegría en el cielo cuando recuerdes quién eres, porque el Hijo redimido, ese que parecía perdido en el mundo, es en realidad el mismo Hijo inocente de Dios, y reconocerlo es tu redención. Sección 2. El inocente Hijo de Dios. Hay una dinámica muy curiosa que ocurre en la mente humana, y esta sección empieza justamente ahí: la manera en que intentamos deshacernos de la culpa. Cuando una persona siente culpa, normalmente busca sacarla de sí misma. Nadie quiere sentirla. Es una sensación pesada, incómoda, difícil de sostener. Así que la mente busca una salida. Pero el ego tiene una forma muy peculiar de manejar esto. En lugar de reconocer la culpa y dejarla ir, lo que hace es proyectarla. Es decir, la coloca fuera, en otras personas, en el mundo, en las circunstancias. De esa manera parece que la culpa ya no está dentro. El problema es que eso no la elimina, solo la esconde. Así puedes sentir culpa sin saber exactamente por qué. Sabes que algo no está bien, que hay una sensación incómoda en el fondo, pero no encuentras su origen. Entonces empiezas a explicarlo con los ideales del ego, que no eres suficientemente bueno, que has fallado en algo, que deberías ser diferente. Pero el curso señala algo más profundo. Al final, cuando te sientes culpable, lo que realmente estás haciendo es considerar culpable al Hijo de Dios. Y ahí está el error central. Porque cuando crees que el Hijo de Dios es culpable, estás negando quién eres realmente. Es como si hubieras olvidado tu identidad y empezaras a juzgarte desde una versión falsa de ti mismo. A partir de ahí aparece algo que el curso describe como uno de los secretos más oscuros del ego. Muy en el fondo de la mente se mantiene una idea escondida: la creencia de que has traicionado al Hijo de Dios, incluso que lo has condenado a morir. Puede sonar extremo, pero lo que el curso intenta señalar es la raíz psicológica de la culpa. La mente llega a creer que su error ha sido tan grave que merece castigo, y el ego necesita que ese pensamiento permanezca oculto, porque si lo miraras directamente, te darías cuenta de que no tiene sentido. En presencia de la verdad, esa idea se desvanecería. Por eso el ego protege ese secreto con tanto cuidado. Mientras permanece oculto, puede seguir alimentando la culpa, pero cuando se examina a la luz de la verdad, pierde su poder. El curso incluso dice algo muy directo: creemos haber crucificado al Hijo de Dios. No necesariamente en sentido literal, sino como símbolo de cómo la mente ataca la inocencia. Cuando el ego se encuentra con la verdadera inocencia, la percibe como una amenaza. ¿Por qué? Porque para el ego, la inocencia demuestra que la culpa no es real. Y si la culpa desaparece, el ego también. Por eso intenta reinterpretar la inocencia como si fuera algo peligroso, incluso como si fuera una ofensa contra Dios. En esa lógica invertida, la inocencia se convierte en culpa, y el ataque parece justificado. Todo miedo que aparece cuando escuchas las ideas de este curso nace precisamente de esa inversión. En el fondo, el ego teme que la verdad deshaga su sistema entero. Y aquí aparece algo interesante. El objetivo de este curso es tu felicidad y tu paz. Pero aún así, a veces puede producir miedo. ¿Por qué? Porque parte de ti cree que aceptar la verdad implicaría perder algo importante. Incluso puede parecer que el curso intenta quitarte defensas o estructuras que te protegen. Y entonces reaccionas como si la verdad fuera una amenaza. A veces incluso descartas estas ideas con más rapidez de la que utilizas para cuestionar los pensamientos del ego. Es como si una parte de ti pensara: si acepto esto, algo en mí desaparecerá. Pero lo que realmente desaparecería no eres tú, sino la culpa. Y aquí el curso introduce una afirmación muy importante.
Lo único que puede protegerte realmente es tu inocencia. La expiación, que es el proceso de reconocer que la culpa no es real, siempre ha sido interpretada como una liberación de la culpa, y eso es correcto si se entiende bien. Sin embargo, muchas veces, incluso cuando se explica claramente, la mente puede resistirse a aceptarlo. Puede que ya hayas empezado a ver que el ego no ofrece una salida real. Puede que sus promesas ya no te convenzan del todo, pero aún así, aceptar la alternativa puede generar miedo. Ese miedo es lo que el curso llama el miedo a la redención, porque en lo más profundo, la mente cree que si la verdad aparece, podría destruirla. Cree que la verdad revelará algo tan terrible que no podría soportarlo. Pero el curso responde a ese temor con mucha claridad. Eso no es así. Ese secreto terrible que crees esconder no es real. Cuando lo llevas a la luz, simplemente desaparece. La culpa funciona como una nube que oscurece la mente. Mientras permanece ahí, parece que bloquea la relación con Dios. Pero cuando se disipa, lo que aparece es algo muy distinto: el recuerdo de tu Padre y el reconocimiento del Hijo inocente que nunca murió. Entonces ocurre algo muy profundo. Te das cuenta de que siempre has estado unido a Él, que nunca hubo una separación real, y que el regreso a casa no es un castigo ni un juicio, sino un motivo de celebración. El curso incluso dice que habrá gran alegría en el cielo cuando recuerdes quién eres, porque el Hijo redimido, ese que parecía perdido en el mundo, es en realidad el mismo Hijo inocente de Dios, y reconocerlo es tu redención. Sección 3. El miedo a la redención. Aquí el curso pone el foco en algo que a primera vista puede parecer extraño. Dice que, en realidad, no tenemos tanto miedo al odio o al ataque como creemos. Lo que verdaderamente nos asusta es otra cosa mucho más profunda: la redención. Puede parecer contradictorio, porque la redención significa liberación, significa paz, significa el final del conflicto. Sin embargo, el curso dice que muchas veces reaccionamos ante ella como si fuera una amenaza. ¿Por qué ocurre esto? Porque aceptar la redención implica soltar toda la estructura que el ego ha construido. Implica reconocer que la culpa no es real, que el ataque no tiene fundamento, y que nuestra identidad no es la que el ego nos ha enseñado a creer. Y eso, para una mente que lleva mucho tiempo identificada con esa historia, puede sentirse como perder algo fundamental. El curso explica que el ego mantiene una piedra angular muy profunda y muy oscura: la creencia de que has atacado a Dios, de que has traicionado al Hijo de Dios. Esa idea permanece oculta, fuera de la conciencia, pero desde ahí sostiene todo el sistema de culpa. Por eso el ego utiliza un mecanismo muy peculiar: proyectar la culpa. La mente intenta expulsarla hacia afuera para no verla dentro. Así parece que la culpa está en otros, en el mundo o en las circunstancias. Pero en realidad no se está deshaciendo de ella, solo la está ocultando. Y al ocultarla, la mente tampoco puede sanar. Aquí aparece uno de los puntos clave de la sección. El miedo no está tanto en el ataque como en el amor que lo deshace. Porque si el amor es real, entonces todo el sistema del ego se derrumba. Por eso el curso dice algo muy directo: muchas veces temes más a Dios que al ego. El odio puede entrar fácilmente en la mente, pero el amor solo puede entrar cuando es bienvenido. Y mientras el amor parece amenazar la identidad que el ego ha fabricado, la mente lo mantiene a distancia. Sin embargo, todo ese sistema descansa sobre una ilusión. Bajo todas esas capas de miedo, ataque y defensa, sigue estando la mente amorosa que fue creada por Dios. Y el dolor que sentimos proviene precisamente de haber intentado ocultar esa verdad. Por eso el curso invita a hacer algo muy simple pero muy profundo: dejar de esconder lo que duele, llevarlo ante la luz, mirarlo con honestidad. Porque el Espíritu Santo no necesita grandes sacrificios ni complicados procesos. Solo necesita que no ocultes el sufrimiento de su mirada. Cuando algo se expone a esa luz, pierde el poder que parecía tener. En el fondo, el miedo a la redención es simplemente miedo a descubrir que el amor es real. Pero precisamente ahí está la liberación,
Cuando ese amor se reconoce, la culpa se disuelve y la mente recuerda lo que siempre ha sido. Sección 4. La función del tiempo. El curso introduce aquí una idea que cambia completamente la manera en que solemos entender el tiempo. Para el ego, el tiempo gira alrededor del pasado. El pasado es lo que define quién eres, lo que explica lo que te pasa y lo que supuestamente determina lo que vendrá después. Desde esa perspectiva, el presente casi no tiene valor. El ego lo ve simplemente como un punto de paso entre lo que ocurrió antes y lo que ocurrirá después. Por eso interpreta todo lo que sucede ahora a través de lo que ya pasó. Las relaciones, las reacciones, las emociones, todo queda filtrado por recuerdos, heridas antiguas o interpretaciones que vienen del pasado. De esta forma, el pasado se proyecta continuamente hacia el futuro, y el presente queda atrapado entre ambos, sin espacio real para que algo nuevo ocurra. Pero el curso señala que esta forma de usar el tiempo es precisamente la que mantiene el conflicto. Porque cuando reaccionas desde el pasado, en realidad no estás viendo a las personas ni a las situaciones tal como son ahora. Estás respondiendo a imágenes antiguas que tu mente sigue sosteniendo. Así, tu hermano deja de ser quien es en este momento y pasa a convertirse en una figura de tu pasado. Y cuando ocurre eso, el encuentro deja de ser real. Por eso el curso dice que el Espíritu Santo utiliza el tiempo de una manera completamente diferente. Para él, el propósito del tiempo no es perpetuar el pasado, sino liberarte de él. El tiempo no está aquí para mantener la ilusión, sino para deshacerla. Y esa liberación solo puede ocurrir en un lugar, el presente. El ahora es el único punto del tiempo donde algo puede sanar. Ni el pasado ni el futuro pueden curar nada. El pasado ya no está, y el futuro todavía no existe. Solo el presente contiene la posibilidad de ver de otra manera. Cuando el presente se mira sin cargarlo con el pasado, se abre un espacio completamente nuevo. Un espacio donde puedes reconocer realmente a tu hermano, donde el encuentro puede ser santo, donde la mente puede recibir un mensaje distinto. El ego, sin embargo, intenta impedir esto. Prefiere que sigas llevando contigo las figuras sombrías del pasado, porque mientras lo hagas, seguirás reaccionando desde el dolor antiguo. Y así el ciclo continúa. Pero el curso insiste en algo muy claro. Esas figuras del pasado no son reales. Solo parecen tener poder mientras las sigas trayendo contigo al presente. El Espíritu Santo, en cambio, utiliza el tiempo para algo muy diferente, para mostrarte que el pasado no tiene que repetirse, para abrir un presente donde el futuro ya no esté determinado por lo que fue, sino por lo que puede sanar ahora. Y cuando el tiempo se usa de esa manera, deja de ser una cadena que te arrastra y se convierte en un medio para tu liberación. Sección 5. Las dos emociones. En algún momento el curso plantea una idea que simplifica mucho la forma en que solemos entender lo que sentimos. Dice que, en el fondo, solo hay dos emociones posibles, amor o miedo. Todo lo demás que experimentamos, ira, celos, tristeza, resentimiento, culpa, ansiedad, no son emociones distintas en sí mismas. Son simplemente diferentes formas que adopta el miedo. El amor, en cambio, es completamente distinto. No cambia de forma, no se fragmenta y no se mezcla con nada. Es algo que se extiende, que se comparte y que aumenta al darse. Por eso el curso lo describe como algo eterno. Procede de lo eterno y se ofrece a lo eterno. El miedo funciona justo al revés. El miedo crea mundos privados, mundos que cada mente fabrica a partir de su propio pasado, de sus interpretaciones y de sus heridas. En esos mundos aparecen figuras, historias y significados que parecen muy reales para quien los vive, pero que en realidad no se pueden compartir plenamente con nadie más. Cada persona, desde el miedo, ve a los demás a través de esas imágenes que ha construido en su mente. Así, en lugar de encontrarse realmente con su hermano, se encuentra con una figura hecha de recuerdos, expectativas o antiguas reacciones. Y entonces se relaciona con esa imagen, no con la persona real. Por eso el curso dice algo muy fuerte.
Muchas veces creemos estar comunicándonos con los demás, pero en realidad estamos hablando con las figuras de nuestro propio mundo privado. Respondemos a imágenes que nosotros mismos hemos proyectado. De ahí surge gran parte del conflicto, porque cuando atacas a otro, en realidad estás reaccionando contra algo que está en tu propia mente. El ataque parece dirigirse hacia afuera, pero su origen siempre está dentro. El miedo, además, tiene otra característica: aísla. Cada mente que vive desde él queda encerrada en su propio mundo, viendo lo que no está ahí, oyendo lo que no se ha dicho, interpretando continuamente desde su propio sistema de pensamientos. Y mientras ocurre eso, el amor que está presente permanece invisible, no porque el amor no esté ahí, sino porque el miedo lo oculta. Cuando miras a tu hermano desde el miedo, ves tus propias sombras, pero cuando lo miras desde el amor, empiezas a reconocer algo completamente distinto: la realidad que compartís. Por eso el curso invita a reconocer que ese mundo privado no es real. No es necesario luchar contra él ni destruirlo. Basta con dejar de creer en él. Cuando eso ocurre, empiezas a salir de esa especie de aislamiento mental. Empiezas a ver a los demás de otra manera. Y en lugar de figuras construidas por el miedo, empiezas a reconocer testigos de algo mucho más profundo: la realidad que compartes con Dios. Entonces aparece otra forma de ver, una visión que no procede del miedo, sino del amor. El curso la llama la visión de Cristo. Desde esa visión ya no se perciben las sombras del pasado ni los mundos privados que la mente fabricó. Lo que se ve es al inocente Hijo de Dios en cada uno. Y cuando esa visión empieza a abrirse paso, algo cambia profundamente. El mundo mismo comienza a reflejar esa luz. Sección 6. ¿Cómo encontrar el presente? Hay una idea muy sencilla que atraviesa toda esta sección, pero que cambia por completo la manera en que solemos mirar las cosas. La realidad solo puede encontrarse en el presente. El problema es que casi nunca miramos desde ahí. La mayor parte del tiempo observamos a los demás, y también a nosotros mismos, a través del pasado. Recordamos lo que alguien hizo, lo que dijo, cómo nos hizo sentir, y a partir de ahí construimos una imagen que luego proyectamos sobre esa persona. Pero cuando haces eso, ya no estás viendo lo que está ocurriendo ahora. Estás viendo una imagen fabricada a partir de recuerdos. Y según el curso, cuando miras así, es imposible percibir la realidad. El pasado no está aquí. Ya no existe. Sin embargo, cuando reaccionas a tu hermano basándote en lo que crees que ocurrió antes, lo que realmente estás viendo es esa imagen que construiste de él. No estás viendo a tu hermano tal como es ahora. Por eso dice que el pasado se convierte en una nube que oculta al Hijo de Dios de tu vista. Mientras esa nube permanezca, la visión queda distorsionada. No porque la verdad haya desaparecido, sino porque está siendo cubierta por interpretaciones que ya no tienen relación con lo que está ocurriendo. Renacer en este contexto significa algo muy concreto: dejar el pasado atrás y permitir que el presente sea visto sin condena. Cuando eso ocurre, algo empieza a liberarse. Porque el pasado no solo aprisiona a los demás en tus juicios, también te aprisiona a ti. Si sigues interpretando el presente a partir de lo que ocurrió antes, mantienes una continuidad artificial entre pasado y futuro que te impide experimentar algo nuevo. Es como si intentaras predecir lo que va a ocurrir basándote siempre en lo que ya ocurrió. Pero al hacerlo, no dejas espacio para el milagro. El milagro interrumpe esa continuidad. Permite que el presente sea verdaderamente nuevo. Y cuando ves a tu hermano sin el peso de su pasado, ocurre algo interesante. Lo liberas de esa historia. Y al mismo tiempo te liberas tú. Porque su pasado también estaba sosteniendo el tuyo. El curso insiste en que la verdad no se encuentra en ningún otro lugar que no sea el presente. Nunca ha estado en el pasado y tampoco está en un futuro imaginado. Solo puede experimentarse ahora. Y cuando empiezas a mirar desde ahí, la percepción cambia profundamente. En el presente no hay juicios antiguos, ni condenas acumuladas. En el presente se abre la posibilidad de ver a tus hermanos bajo una luz distinta. Una luz que no proviene de la memoria, sino de algo más profundo. Esa luz es la visión de Cristo.
Cuando eliges mirar desde ella, dejas de utilizar el pasado como arma contra el presente. En lugar de eso, permites que el presente revele algo que siempre ha estado ahí: la inocencia que compartís. Entonces la relación cambia. Ya no estás interactuando con figuras hechas de recuerdos, sino con algo vivo y real. Y desde ahí empieza a aparecer algo más: una experiencia de unidad. El presente, dice el curso, es la única dimensión del tiempo que realmente existe. No está fragmentado ni dividido. En él no hay separación entre unos y otros. Todo lo que es eterno se encuentra ahí, ahora. Por eso el ahora se convierte en el momento de la salvación. Cuando extiendes esa mirada a tus hermanos, cuando decides verlos sin el peso de su pasado, algo empieza a reflejarse de vuelta hacia ti. Cada hermano que ves en esa luz te recuerda tu propia luz. Es como si cada uno se convirtiera en testigo de lo que tú realmente eres. Y a medida que esa visión se comparte, el mundo mismo empieza a cambiar de significado. Lo que antes parecía un lugar lleno de conflicto se convierte en un lugar donde la luz puede reconocerse en todas partes. Porque el amor siempre conduce al amor. Cuando das esa luz a los demás, ellos la reflejan. Y al verla en ellos, empiezas a recordarla en ti. Así es como la mente despierta poco a poco de la oscuridad que ella misma había fabricado. Incluso cuando parece que estás dormido, incluso cuando la mente sigue llena de sueños de separación, esa luz no desaparece. La visión de Cristo permanece ahí, esperando a que decidas mirar de nuevo. Y cuando empiezas a hacerlo, descubres algo que siempre estuvo presente. Nunca estuviste realmente separado. Nunca estuviste verdaderamente solo. Solo estabas mirando a través de las sombras del pasado, en lugar de mirar desde la luz del presente. Sección 7. La consecución del mundo real. Esta sección da un paso más y habla de algo que el curso menciona muchas veces: el mundo real. Pero antes de explicarlo, empieza desmontando una idea muy arraigada. El mundo que ves ahora no es el mundo real. Lo que llamamos mundo está construido sobre percepciones, interpretaciones y creencias que la mente ha fabricado. Por eso está lleno de separación, de pérdida, de miedo y de cambio constante. En él todo aparece y desaparece, todo envejece, todo se deteriora. Ese mundo parece muy convincente, pero no es estable ni eterno. Está sostenido por una forma de mirar basada en el ego. Y mientras esa forma de mirar se mantenga, el otro mundo, el mundo real, no puede ser visto. No porque esté lejos o porque haya que viajar a otro lugar, sino porque ambos mundos dependen de una manera de percibir completamente distinta. No se pueden ver los dos a la vez. Cuando uno ocupa tu atención, el otro queda oculto. Por eso el curso dice algo que puede resultar sorprendente. Para ver el mundo real, tienes que dejar de otorgar valor al mundo que ves ahora. No se trata de luchar contra él ni de negarlo con violencia. Simplemente se trata de reconocer que no es lo que pensabas que era. En el fondo, dice el curso, tú mismo ya sabes que este mundo no te ha dado lo que prometía. Desde el comienzo del tiempo, te ha ofrecido cosas que parecían importantes, pero que al final siempre han terminado decepcionando. Las cosas cambian, las relaciones se transforman, los logros se desvanecen. Todo lo que parecía sólido acaba mostrando su fragilidad. Y sin embargo seguimos aferrándonos a él, como si ahí estuviera la salvación. Pero la salvación no está ahí, y cuando empiezas a reconocerlo, se abre la posibilidad de mirar de otra manera. El mundo real no se alcanza construyendo algo nuevo dentro del viejo mundo. Se alcanza cuando la mente empieza a soltar sus interpretaciones y permite que la visión cambie. Esa visión no procede del ego, sino del amor. Cuando empiezas a seguir ese camino, algo curioso ocurre. Aquello que antes parecía tan importante empieza a perder peso. No porque el mundo se destruya, sino porque deja de ocupar el centro de tu mente. Entonces empieza allí a aparecer una experiencia distinta. El curso describe el mundo real como un estado de percepción en el que el miedo ya no domina. Es una forma de ver en la que la mente deja de proyectar culpa, ataque o separación sobre los demás. Cuando eso sucede,
el mundo se llena de luz. No porque el mundo haya cambiado en sí mismo, sino porque la forma de verlo ha cambiado. Empiezas a percibir a tus hermanos de otra manera, y en lugar de ver amenazas o enemigos, empiezas a ver compañeros en el mismo camino de regreso a casa. Ese cambio de visión trae paz, y esa paz no depende de circunstancias externas. No depende de que el mundo se comporte de una manera determinada. Surge de reconocer algo mucho más profundo, que tu realidad no está definida por lo que ocurre aquí. El curso insiste en que Dios no te creó para vivir en un mundo de miedo o de escasez. Tu verdadera realidad no se basa en poseer cosas ni en acumular experiencias para salvarte. El ego siempre dice que necesitas algo más para estar completo. Más seguridad, más control, más reconocimiento, más posesiones. Pero cada vez que intentas llenar ese vacío desde ahí, el resultado es el mismo. La sensación de falta continúa. El Espíritu Santo, en cambio, propone un camino completamente distinto. No te pide que descubras por ti mismo qué necesitas, porque desde la confusión de la mente eso sería imposible. Él sabe lo que necesitas realmente, y te guía suavemente mientras aún pareces estar dentro del tiempo. Te da aquello que puede ayudarte en el camino, pero sin convertirlo en un nuevo apego. Es como si te ayudara a caminar ligero, sin cargar con un equipaje innecesario. Porque el objetivo no es hacer más cómoda la estancia en este mundo, sino recordar que este no es tu hogar. Y a medida que la mente se libera de ese apego, empieza a reconocer algo mucho más profundo: la paz de Dios. Esa paz no depende de nada externo. Está ahí ahora mismo, más allá de los pensamientos que la cubren. Y cuando empiezas a confiar en esa guía interior, el camino deja de sentirse como una lucha. Se vuelve sereno. Ya no caminas solo ni perdido, tratando de encontrar respuestas en un mundo que no puede darlas. Caminas acompañado por una certeza silenciosa que te recuerda constantemente hacia dónde vas. Y esa dirección es siempre la misma: el regreso a la luz que nunca se perdió. El curso termina esta sección con una invitación muy clara. Cada vez que sientas la tentación de buscar salvación en el mundo, recuerda lo que realmente deseas. No quieres más confusión. No quieres más miedo. No quieres seguir persiguiendo cosas que nunca satisfacen. Lo que realmente quieres es despertar. Y cuando lo recuerdas, el camino se simplifica. Entonces puedes decir con total honestidad: el Espíritu Santo me conduce hacia Cristo. ¿Qué otra cosa podría necesitar realmente salvo despertar a lo que ya soy? Sección 8. De la percepción al conocimiento. Aquí el curso empieza a hablar de un cambio todavía más profundo. Hasta ahora ha estado explicando cómo transformar la percepción, cómo pasar del miedo al amor, cómo ver a los hermanos sin el peso del pasado, cómo empezar a vislumbrar el mundo real. Pero en esta sección da un paso más y señala hacia algo que está más allá incluso de la percepción: el conocimiento. Para entender esto, primero hay que comprender una idea clave del curso. Toda curación consiste en liberarse del pasado. Mientras el pasado siga determinando cómo ves las cosas, la mente permanece atrapada en interpretaciones, recuerdos y juicios. Pero cuando el pasado pierde su poder, la mente empieza a abrirse a algo diferente. Por eso el Espíritu Santo es presentado como el único sanador. No porque haga algo mágico desde fuera, sino porque enseña a la mente a reconocer que el pasado no tiene realidad ahora. Al soltarlo, la percepción empieza a limpiarse. Pero aún así, la percepción sigue siendo percepción. Y aquí aparece la distinción importante que introduce esta sección: la diferencia entre percepción y conocimiento. La percepción pertenece al mundo de las interpretaciones. Siempre implica una mente que observa algo. Siempre hay una cierta distancia entre el que percibe y lo que es percibido. Incluso la percepción más elevada, la que el Espíritu Santo corrige, sigue funcionando dentro de ese marco. El conocimiento, en cambio, es completamente distinto. El conocimiento no interpreta, no compara, no observa desde fuera. Simplemente conoce. Y ese conocer pertenece al ámbito de Dios,
no al del mundo. Por eso el curso dice que en el mundo no se puede permanecer plenamente en el conocimiento. Aquí solo podemos acercarnos a él a través de una percepción cada vez más clara. El puente entre ambos es el milagro. El milagro no crea la verdad ni la inventa. Lo que hace es corregir la forma en que percibimos, para que la percepción deje de reflejar separación y empiece a reflejar unidad. Cada vez que ves a un hermano libre de su pasado, cada vez que eliges ver inocencia en lugar de culpa, estás permitiendo que la percepción se acerque más a la verdad. Y cada uno de esos momentos abre un poco más la puerta al conocimiento. El curso lo describe de una manera muy bonita. Cada milagro que ofreces es como reconocer un aspecto de la totalidad, porque en realidad no hay partes separadas en la creación de Dios. Todo pertenece a una misma unidad. Pero la mente que aún cree en la separación necesita aprenderlo poco a poco. Por eso cada hermano que ves con amor se convierte en una puerta. Al verlo libre de su pasado, permites que la luz llegue también a los lugares de la mente que aún parecían oscuros. Esa visión sanadora no solo ayuda al otro, también te acerca a ti al final del tiempo, tal como el curso lo describe. Porque el tiempo existe precisamente para permitir ese aprendizaje. A medida que la mente aprende a ver de otra manera, algo empieza a ocurrir. La percepción se vuelve cada vez más parecida al conocimiento. Cada vez refleja más fielmente la realidad. En ese punto, el papel de la percepción empieza a terminar. El curso dice algo muy profundo aquí. Tu verdadera función es curar. No en el sentido de arreglar el mundo o resolver los problemas de los demás, sino en el sentido de ofrecer la visión de Cristo. Cada vez que miras a alguien desde esa visión, estás participando en la corrección de la percepción, y lo haces sin perder nada, porque el don de Cristo, esa visión que reconoce la inocencia, no se agota al compartirlo. Al contrario, se fortalece. Cuanto más lo ofreces, más claro se vuelve también para ti. El Espíritu Santo sabe exactamente cómo utilizar cada encuentro para ese propósito. Sabe quién necesita encontrar a quién y en qué momento. Por eso no es necesario planear ni controlar ese proceso. Tu papel es mucho más sencillo: permitir que la visión cambie. Cuando empiezas a verte a ti mismo en tus hermanos, algo fundamental se transforma. La separación pierde su base. Ya no parece lógico defender una identidad aislada, porque empiezas a reconocer que la misma luz que ves en el otro también está en ti. Y entonces aparece una experiencia nueva: la libertad. La libertad no surge de aislarte del mundo, sino de reconocer la unidad que siempre estuvo ahí. En ese reconocimiento, el tiempo empieza a perder su función, porque ya no hay nada que corregir ni que aprender. Y cuando eso ocurra por completo, la percepción dejará de ser necesaria. Entonces lo que queda es el conocimiento, la certeza directa de lo que siempre has sido. Sección 9. La nube de culpabilidad. Aquí el curso entra en uno de los temas más centrales de toda su enseñanza: la culpa. Y lo hace mostrando algo que normalmente no vemos con claridad. La culpa no es solo una emoción que aparece de vez en cuando, sino una especie de estructura mental que sostiene todo el sistema del ego. El ego necesita la culpa para mantenerse vivo. Por eso establece una ley muy simple: si atacas, debes sentirte culpable. Y una vez que esa culpa aparece, el mismo sistema te empuja a mantenerla viva, proyectándola hacia el futuro o hacia los demás. De esa manera, la mente queda atrapada en un ciclo constante de condena. Primero te condenas a ti mismo, y después condenas al mundo. El ego presenta esto como si fuera justicia o corrección, pero en realidad lo único que hace es perpetuar el mismo problema. Porque cuando crees que alguien es culpable, incluido tú mismo, la mente sigue atada a la oscuridad de esa creencia. El curso lo describe como una nube de culpabilidad que se coloca delante de la mente y oculta lo que realmente está ahí. Y lo que queda oculto es algo mucho más profundo: la inocencia del Hijo de Dios. Mientras esa nube permanezca, todo se ve distorsionado. La mente interpreta cada situación desde la sospecha, el juicio o la defensa.
y entonces el mundo entero parece lleno de errores, de ataques y de culpables. Pero esa percepción no nace de la realidad. Nace de lo que la mente ha decidido creer sobre sí misma. Cuando la mente se considera culpable, necesita encontrar pruebas que confirmen esa idea. Y la forma más sencilla de hacerlo es proyectar culpa sobre los demás. Así aparecen enemigos, culpables y amenazas por todas partes. Sin embargo, el curso insiste en algo muy importante. La culpa no está realmente en los demás. Está en la mente que la proyecta. Por eso, cada vez que condenas a alguien, en realidad estás reforzando tu propia creencia en la culpabilidad. Y al hacerlo, la nube se vuelve más espesa. La salida de este círculo no consiste en luchar contra la culpa ni en negarla por la fuerza. La salida consiste en verla claramente y permitir que sea deshecha. Aquí es donde entra la expiación. La expiación no es castigo ni sacrificio. Es simplemente la corrección de la idea de culpabilidad. Es el reconocimiento de que la culpa que parecía tan real nunca tuvo fundamento. Pero para que eso ocurra, hay que dejar de proyectarla. Cada vez que decides liberar a un hermano de la culpa que creías ver en él, algo cambia en tu propia mente. Porque al hacerlo empiezas a cuestionar la creencia que sostenía esa percepción. Y poco a poco la nube empieza a disolverse. El curso dice que la culpa te ciega. Mientras sigas creyendo en ella, no podrás ver la luz que está dentro de ti. Pero esa luz nunca desapareció. Solo quedó cubierta por la creencia en la culpabilidad. Por eso invita a hacer algo que puede parecer difícil al principio: mirar hacia adentro sin miedo. El ego dice que dentro solo hay oscuridad, errores y culpa. Y por eso te empuja a mirar hacia afuera, buscando culpables en el mundo. Pero el curso afirma justo lo contrario. Si miraras realmente dentro de ti, encontrarías algo muy distinto. Encontrarías la luz que Dios puso ahí desde el principio. Encontrarías la señal de la perfecta confianza que Él tiene en ti. Esa luz no te juzga ni te condena. Dios no te evalúa como tú te evalúas a ti mismo. Él no ve culpa donde tú crees verla. Donde tu mente ve error, Él ve inocencia. Y cuando empiezas a permitir que esa visión entre en tu mente, la nube de culpabilidad empieza a desaparecer. Entonces ocurre algo muy profundo. Lo que antes parecía oscuridad, revela que siempre fue luz cubierta. El miedo que parecía esconderse dentro de ti ya no está ahí. Y en su lugar aparece algo que siempre había estado presente, esperando a ser reconocido: el amor. Sección 10. Tu liberación de la culpabilidad. Después de mostrar cómo funciona la culpa y cómo crea esa nube que oscurece la mente, el curso da ahora un paso más: explicar cómo se deshace realmente esa culpabilidad. Y lo primero que señala es algo muy sutil que solemos pasar por alto. La mente se ha acostumbrado a buscar la causa del dolor en el lugar equivocado. Creemos que el origen de nuestro malestar está en el pasado, en lo que ocurrió, en lo que alguien hizo o en lo que nosotros mismos hicimos. Pero el curso dice que eso es un desplazamiento. Es una forma de apartar la atención de donde realmente se encuentra el problema. Porque el pasado no está dentro de ti ahora. Lo único que permanece es la creencia en la culpa. Y mientras esa creencia siga viva, la mente seguirá buscando causas fuera de sí misma para justificarla. Por eso el curso dice que muchas relaciones se construyen precisamente alrededor de esa dinámica. No como verdaderos encuentros, sino como intentos de escapar de la culpabilidad. En lugar de mirar hacia adentro, la mente intenta colocar la culpa en otro lugar, en el pasado, en otra persona o en alguna circunstancia externa. Así parece que el problema está fuera de uno mismo. Pero ese movimiento nunca trae paz. Cuando en una relación intentas descargar la culpa sobre el otro, o cuando la compartes con él creyendo que así se aliviará, la relación queda atrapada en la misma ilusión. Se convierte en un intento de resolver algo que en realidad no se está mirando de frente. Y mientras la causa siga oculta, la mente no puede liberarse. Por eso el curso insiste tanto en algo muy simple pero muy profundo. La culpabilidad no se resuelve proyectándola, sino reconociendo que nunca tuvo fundamento real. Mientras creas que la culpa está justificada,
seguirás buscándola en el mundo. Pero cuando empiezas a cuestionar esa creencia, la mente puede abrirse a otra posibilidad. Esa posibilidad es la expiación. La expiación no consiste en compensar errores ni en pagar por lo ocurrido. Su función es mucho más radical, mostrar que la culpa misma es una ilusión. Si la culpa fuese real, la expiación no tendría sentido. Pero precisamente porque no es real, puede ser deshecha. El Espíritu Santo no conserva la culpa en la mente para recordártela ni para castigarte por ella. Su propósito es ayudarte a ver que lo que parecía tan sólido no tiene fundamento. Por eso el curso dice que no intentes buscar la culpa dentro de ti con miedo. Lo que encontrarás allí no es oscuridad, sino la luz que siempre estuvo presente. El ego insiste en que dentro solo hay error y condena, pero esa voz intenta mantenerte mirando hacia afuera, donde la culpa puede seguir proyectándose. El Espíritu Santo, en cambio, te invita a mirar con calma y sin miedo, porque en el fondo de la mente no hay condena, sino una certeza muy distinta, la perfecta inocencia que Dios puso allí desde el principio. Cuando empiezas a aceptar esto, algo cambia en la forma en que ves a los demás. Ya no necesitas utilizar las relaciones para escapar del pasado. Puedes encontrarte con el otro desde un lugar nuevo, libre de esa carga. Y entonces las relaciones empiezan a transformarse. Dejan de ser lugares donde se intercambia culpa, para convertirse en espacios donde la inocencia puede reconocerse. Cada vez que liberas a un hermano de la culpa que creías ver en él, te liberas también a ti. Esa es la verdadera liberación. Mirar más allá de la nube de culpabilidad y descubrir que, detrás de ella, siempre estuvo la luz. La misma luz que Dios puso en su Hijo y que nunca ha dejado de brillar dentro de ti. Sección 11. La paz del cielo. Después de todo lo que el capítulo ha venido desmontando, la culpa, el miedo, la percepción distorsionada, el curso termina mirando hacia algo mucho más simple: la paz. Pero no está hablando de una paz emocional o de un momento de tranquilidad. Está señalando algo mucho más profundo: la paz del cielo. Y lo primero que dice es que en el mundo no hay nada que pueda ofrecer algo parecido. En este mundo siempre hay contrastes: conflicto y descanso, alegría y tristeza, seguridad y amenaza. Todo funciona en pares opuestos. Por eso incluso los momentos de calma aquí siguen siendo frágiles. Pueden romperse en cualquier instante. La paz del cielo no funciona así. No depende de circunstancias ni de comparaciones. No es el resultado de haber evitado el conflicto, sino el estado natural de lo que es verdadero. Por eso el curso dice que ningún sueño de este mundo ha podido jamás darte ni siquiera una pequeña muestra de esa paz. Sin embargo, esa paz ya te pertenece. El problema no es que esté lejos, sino que la mente está llena de dudas, de juicios y de culpa que la mantienen distraída. Esas ideas actúan como ruido que impide reconocer algo que siempre ha estado presente. Por eso Dios dio el Espíritu Santo. Su función es muy clara: eliminar cada vestigio de duda y de culpabilidad que la mente haya acumulado. No para castigarte por ellas, sino para deshacerlas, porque nada de eso forma parte de lo que realmente eres. Y el curso insiste en algo muy tranquilizador: esa misión no puede fracasar. Nada puede impedir que la voluntad de Dios se cumpla. Ni tus dudas, ni tus miedos, ni los pensamientos confusos que puedan aparecer en la mente. Todo eso pertenece al sueño, y el sueño no tiene poder real. La paz que Dios estableció permanece intacta. A lo largo del aprendizaje en el mundo, la mente utiliza contrastes para entender. Aprende a distinguir entre lo que conduce a la paz y lo que conduce al conflicto. Pero esos contrastes solo son temporales, son herramientas de aprendizaje. Cuando finalmente se comprende lo que es verdadero, ya no hacen falta. La verdad no necesita comparación, simplemente es. Y cuando la mente reconoce que pertenece a esa verdad, algo muy natural sucede: la paz aparece sin esfuerzo. No porque se haya construido, sino porque siempre estuvo ahí esperando a ser reconocida. El curso también habla aquí de la comunicación con Dios. Dice que el vínculo que Dios puso en tu mente no puede romperse. Puede parecer oculto, puede parecer distante,
pero nunca ha sido destruido. La comunicación entre Dios y su Hijo sigue abierta. La paz fluye desde ahí constantemente. El Espíritu Santo te enseña a reconocer esa paz y a extenderla. Y al hacerlo descubres algo que cambia completamente la perspectiva. El cielo no es un lugar al que tengas que llegar algún día. Es una realidad que ya te pertenece. Dios dispuso que el cielo fuera tuyo. Y lo que Dios dispone es seguro. Por eso el curso afirma que la salvación es tan segura como Dios mismo. Nada puede apartar definitivamente al Hijo de Dios de lo que es. Incluso los sueños más oscuros no tienen poder para cambiar esa realidad. La mente puede dormirse, puede imaginar separación, puede experimentar miedo, pero la verdad permanece intacta. En algún momento el Hijo de Dios escuchará la llamada a despertar. Esa llamada está dentro de él desde siempre. Es la voz tranquila que le recuerda quién es realmente. Y cuando esa llamada sea aceptada, el sueño empezará a desvanecerse. No porque haya que luchar contra él, sino porque la luz hace innecesaria la oscuridad. Entonces quedará claro algo que el curso ha ido insinuando durante todo el capítulo. La culpabilidad nunca tuvo fundamento, la separación nunca fue real y la paz nunca se perdió. Solo estaba esperando a ser reconocida. Después de recorrer todo este capítulo, es posible que algo empiece a verse con más claridad. Lo que el curso ha estado haciendo no es añadir nuevas ideas complicadas, sino desmontar una sola creencia que sostiene todo lo demás. La creencia en la culpabilidad. Desde el principio se nos ha mostrado cómo esa idea afecta a la manera en que percibimos el mundo. Si una mente se siente culpable, inevitablemente juzga. Si juzga, condena. Y si condena, el ataque parece justificado. Así se construye una percepción del mundo donde el conflicto parece natural y donde el sufrimiento parece tener sentido. Pero el curso ha ido señalando algo muy distinto. La culpa no es la base de la realidad. Es una interpretación que la mente ha aceptado sobre sí misma. Y cuando esa interpretación se acepta, el mundo entero parece confirmarla. Todo parece demostrar que hay error, que hay castigo, que hay separación. Sin embargo, lo que realmente estamos viendo no es la verdad, sino el reflejo de esa creencia. Por eso el capítulo ha insistido una y otra vez en la inocencia del Hijo de Dios. No como una idea bonita o como una esperanza espiritual, sino como un hecho fundamental. El Hijo de Dios no puede ser culpable porque su naturaleza es amor, y el amor no ataca, no condena y no destruye. Desde esa perspectiva, el mundo que parecía tan sólido empieza a verse de otra manera. Si la culpa no es real, entonces el ataque pierde su base. Si el ataque pierde su base, el miedo empieza a disolverse. Y cuando el miedo se disuelve, la percepción puede transformarse. Ese es el movimiento que el curso describe a lo largo del capítulo. Primero se cuestiona la culpa. Después se empieza a ver cómo esa culpa se proyecta sobre los demás, creando relaciones donde cada uno intenta escapar de su propio sentimiento de condena. Y más adelante se muestra que la liberación no consiste en defenderse ni en justificar nada, sino en retirar esa proyección. Cada vez que liberas a un hermano de la culpa que creías ver en él, algo se libera también en tu propia mente. Así comienza a disiparse lo que el curso llamó la nube de culpabilidad. Una nube que no estaba en el mundo, sino en la percepción. Cuando esa nube empieza a aclararse, aparece algo que antes parecía imposible. Una forma diferente de ver. Una percepción donde la inocencia puede reconocerse, donde las relaciones dejan de ser escenarios de juicio y empiezan a convertirse en lugares de sanación. Eso es lo que el curso llama el mundo real. No es otro planeta ni otra dimensión. Es la misma experiencia del mundo, pero vista sin la distorsión de la culpabilidad. Desde ahí, la mente puede dar un paso todavía más profundo. Puede empezar a dejar atrás incluso la percepción y acercarse al conocimiento, esa certeza directa de la verdad que no depende de interpretaciones. Y en ese camino aparece algo que el capítulo menciona como destino final de todo este proceso, la paz del cielo. No una paz frágil, condicionada por circunstancias externas, sino una paz que no puede ser perturbada porque no depende del mundo. Es la paz que surge
cuando la mente deja de luchar contra sí misma y recuerda lo que siempre ha sido. Por eso el capítulo termina con una afirmación muy poderosa. La salvación es segura. Nada puede cambiar lo que Dios creó. Ninguna ilusión, ningún error, ningún sueño de separación puede alterar la realidad de su Hijo. La mente puede tardar en recordarlo, puede atravesar confusión y miedo, puede creer durante un tiempo en la culpa, pero la verdad permanece intacta, y el Espíritu Santo está en la mente precisamente para eso, para deshacer las ilusiones, una por una, hasta que la mente vuelva a reconocer lo que nunca perdió: la inocencia, la unidad y la paz que siempre estuvo ahí.